MrBeast aguantó 5 años de fracaso, subiendo videos que nadie veía, y la diferencia entre él y el 97% que abandona es su forma exacta en que su cerebro decide cada día. Hoy te voy a enseñar las 5 leyes que separan esa mente de la mente que se rinde. Número 1. Quema tus naves. Ya lo decía Napoleón, si los soldados sabían que podían volver al barco ante el primer problema, sí iban a ir. Sin barcos, el cerebro solo tiene una instrucción: ganar o morir. MrBeast lo dijo: nunca tuve un plan B. Si YouTube fallaba, estaba acabado. ¿Por qué la mayoría no llegamos? Porque tenemos un plan B. Si quitamos a nuestro cerebro la opción de huir sin salida, el problema deja de ser me voy y se convierte en ¿cómo lo resuelvo? Número 2. Eres como los que te rodean. A los 16 años, mientras otros jugaban videojuegos, MrBeast se encerraba horas en Skype con otros 4 adolescentes obsesionados con YouTube. No hablaban de fiestas, Analizaban frame por frame por qué un video funcionaba y otro no. 10 años después, ese grupo domina el algoritmo. No es coincidencia. Nuestro cerebro tiene neuronas espejo y se activan cuando vemos a alguien hacer algo. Por eso, copiamos inconscientemente el entorno. Si nos rodeamos de gente que construye, ¿qué crees? Nuestro cerebro ensaya construir. Pero si nos rodeamos de gente que se rinde, también vamos a rendirnos. Número 3. Ama el proceso o vas a morir en el intento. MrBeast tiene una regla matemática. Todo lo que pienses que va a tomarte cierto tiempo, te va a tomar 3 veces más. 3 veces más. Pero espérate, porque aquí hay más datos y agárrate porque te van a impactar. Hay 115 millones de canales en YouTube. El 90% nunca llega a 1000 suscriptores. El 97% nunca llega a 10,000. Solo 1 de cada 3,600 llega al millón. Y el 0.028% es la gente que está en la cima. Nuestro cerebro quiere creer que es por falta de talento. Excelente excusa, cómoda además. Pero los datos dicen otra cosa. Al analizar los canales que llegaron a la cima, la variable número 1 no fue la calidad de su primer video, fue el tiempo que la persona aguantó en la plataforma. ¿Cuántos años estuvo antes de que su cerebro diera la orden de retirada? MrBeast no es un genio de la lámpara, es un cerebro que aprendió a quedarse cuando todos los demás se retiraban. Número 4. Cero drama, MrBeast tiene un algoritmo mental para las críticas. Lee, filtra y sigue. Cuando experimentamos rechazo o una crítica, se enciende la misma región cerebral que cuando nos damos un martillazo en el dedo. Para nuestro cerebro, un no me gusta es un ataque físico. El cerebro no distingue entre un hater y un depredador. Cada vez que te quedas y continúas creando después de que alguien te insultó, estás reescribiendo tu manual de supervivencia. Le estás diciendo a tu cerebro, eso no nos mata, continuemos. Número 5. Armonía, no equilibrio. Cualquiera puede estar 30 años en un negocio si controla 3 cosas: salud, familia y trabajo. No lo llames autocuidado, llámalo mantenimiento de hardware de alto rendimiento. Tu cerebro es el hardware. Si está inflamado por mala alimentación, si está nublado por falta de sueño o si tu sistema nervioso está en alerta roja, no puedes tomar decisiones de $1,000,000. MrBeast hace ejercicio no solo para verse bien, sino porque un cerebro oxigenado del futuro, 3 años antes que los demás. Y aquí está el secreto final. Cuando MrBeast dice que su último video debe ser mejor que el anterior, no está compitiendo con otros, está honrando el tiempo de la persona que está al otro lado de la pantalla. Tu trabajo es tu regalo al mundo y solo puedes dar un regalo extraordinariamente increíble si el envoltorio, es decir, tu salud, tu mente y tu entorno, está intacto. Cualquiera puede quemarse en un sprint de 6 meses, pero muy pocos tienen la disciplina para correr un maratón de 30 años. MrBeast no es importante por sus 500 millones de suscriptores. Es importante porque es la prueba viviente de que un cerebro puede hackear su propia biología para volverse excepcional.
MrBeast lo hizo con una cámara y una obsesión. Tú puedes hacerlo con lo que sea que estás construyendo ahora mismo. Si aplicas estas leyes, tu éxito no es una posibilidad, es una consecuencia biológica. Optimiza tu salud, cuida tu tribu y sigue creando. El mundo está esperando a ver a la persona en la que te vas a convertir. Vuélvete excepcional.